Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo videíto sobre continuar hablando de la ansiedad, que es algo que nos pasa a muchos, si no a casi todos. El tema de la ansiedad, como veníamos hablando con todos estos síntomas que llegan a nosotros y no sabemos qué es lo que pasa, la ansiedad también a veces aparece de diferentes maneras y está presente en nuestra vida como, por ejemplo, una ansiedad normal, ¿sí? Como si fuera una emoción normal. Y esa ansiedad normal está referida, por ejemplo, a si tenemos que dar algún examen o si estamos frente a una entrevista de trabajo o el primer día de trabajo, o si nos roban o si nos pasa un suceso que la verdad que no sabemos cómo manejarlo. Pero ¿qué pasa con esa ansiedad que es normal, por decirlo de alguna manera? Esa ansiedad normal lo que pasa es, sucede el acontecimiento que tiene que pasar y se pasan todos los síntomas que nosotros podíamos tener, como las palpitaciones, como la alteración, como el nerviosismo. Entonces pasa. Entonces la ansiedad podría ser esa ansiedad normal que está presente y que nos sirve mucho en la vida porque nos mantiene en alerta. Después tenemos la ansiedad como si fuera un síntoma. ¿Qué quiere decir la ansiedad como síntoma? La ansiedad como síntoma es como si fuera la ansiedad parte de un cuadro, ¿sí? De un cuadro patológico. Podemos poner, por ejemplo, podemos verlo dentro de la depresión. La ansiedad dentro de la depresión es muy común, porque uno a veces, por ejemplo, en lo que es el trastorno de la ansiedad social, uno se restringe, uno se va quedando cada vez más solito, no va viendo a los amigos, no va saliendo, entonces es como que cada vez te vas aislando. Y ese aislarte quizás empieza a aparecer esos síntomas depresivos que después se convierten en un cuadro de depresión. Entonces acá la ansiedad está como un síntoma aparte de. Después también tenemos el trastorno bipolar, que también esto de la hiperactividad en algunos momentos y en otros momentos no tanto. El trastorno del límite de la personalidad también. Eso es como síntoma la ansiedad. Después también los tenemos en los desarrollos neurobiológicos, por ejemplo, en los niños cuando los vemos con hiperactividad o en el espectro autista, eso también. Y después otro también que puede ser ansiedad por enfermarse. Esa es un, parece nuevo, pero no es nuevo. ¿Saben qué es la ansiedad por enfermarse? Es lo que antes nosotros llamábamos hipocondríaco. Una persona hipocondríaca, bueno, ahora es ansiedad por enfermarse. Son las distintas definiciones que tenemos dentro del manual de psiquiatría que en realidad a veces ponen nuevos componentes o sacan otros y los separan y los agrupan de un lado o del otro como para que los profesionales de la salud tengamos como una mejor dirección y una más claridad en cuanto a los diagnósticos. Pero en definitiva, digamos, son los hipocondríacos. Y después tenemos lo que es el trastorno de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque yo tengo algunos pacientes, por ejemplo, que me dicen, no, me agarró un ataque de pánico, me dio una cosa así, un trastorno de ansiedad, o la ansiedad que se me estalló. A ver, tenemos la ansiedad, como dijimos, como un tipo de emoción normal, la ansiedad como síntoma y después el trastorno de ansiedad. Y dentro del trastorno de ansiedad tiene un espectro, o sea, hay una gama dentro del trastorno de ansiedad, que pueden ser el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, como les venía diciendo, que es lo que antes llamaban fobia social también, es lo mismo. Después el trastorno por enfermedad, después tenemos las fobias específicas. Las fobias específicas vieron cuando alguien dice, yo no tengo fobia a los perros, yo no puedo pasar por al lado de un perro, me muero, no sé, le tengo fobia a los sapos, le tengo fobia a las cucarachas. Bueno, esa es una fobia específica, que por lo general lo que uno hace cuando tiene esa clase de fobia, la evita y se termina el problema. Pero bueno, la cuestión y lo bueno sería que uno pudiera trabajarlo para no tener que evitar ciertas situaciones o ciertas cosas en su vida porque le causan miedo. Y después también tenemos obviamente los TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que son, nosotros le decimos cuando aparecen pensamientos intrusivos. Esos pensamientos intrusivos son cuando te aparecen de la nada así, que como que te cuartan lo que estás haciendo o pensando y no podés vivir o hacer si no haces lo que ese pensamiento dice. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen el TOC de la limpieza,
en las manos muchos, entonces se lavan como 50.000 veces las manos, si tocan algo se lavan las manos, si dejaron algo se lavan las manos, si tocaron el picaporte se lavan, bueno, eso es porque hay un pensamiento detrás, que vaya a saber uno que le dice, que tiene que hacer eso, y tiene que hacerlo. Bueno, eso es un toque, más o menos, no estamos hablando de grandes rasgos. Y después también tenemos el estrés postraumático, que eso tiene que ver con tu tema de trauma y el estrés que te produce ese trauma. Entonces, eso sería más o menos el espectro que entra dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, ¿sí? Ahora, ¿por qué algunos tienen esos trastornos y otros no los tienen? O algunos tienen un trastorno específico y el otro no, o tienen varias cosas, porque hay veces que algunos tienen varios trastornos de ansiedad a la vez. Así como también si aparece como síntoma, ¿no? Entonces, cuando van al consultorio, está en el terapeuta o en el psiquiatra darse cuenta cuál es el cuadro en general y ver qué se trabaja primero. Es muy común que aparezcan, por ejemplo, esto como les había contado antes, de los cuadros depresivos con ansiedad, ¿sí? O sea, tienen mucha ansiedad y por eso se deprimen, entonces uno tiene que ver qué levanta primero, si la depresión o la ansiedad o quién juega más que el otro. Eso es un tema de evaluación. Pero bueno, la cuestión es que se den cuenta más o menos dentro de dónde están, como para poder trabajar específicamente lo que les pasa a ustedes, ¿sí? Y si bien no lo pueden trabajar solos, que cuando vayan a alguien, a un psiquiatra, a un psicólogo, un terapeuta, puedan más o menos darse cuenta qué es lo que les está diciendo esa persona. Porque hay veces que llegan los pacientes y primero que no saben qué les pasa, no pueden ponerlo en palabras a veces. Pero no se preocupen, porque si las cosas no las pueden poner en palabras, las pueden poner en emociones o las pueden poner en acciones. Y está en nosotros, los terapeutas o los psiquiatras, darse cuenta qué hay detrás de eso, ¿sí? O sea, a ver, me quiso decir tal cosa y bueno, entonces le pasa tal otra. Igual no es adivinanza, uno va trabajando con el paciente y le va preguntando si es así lo que cree que está pasando. Bueno, entonces la cuestión es, ¿por qué se activa la ansiedad? Porque aparece un estímulo externo que gatilla, se llama gatillador, gatilla una creencia que tenemos y esa creencia activa pensamientos que son disfuncionales. Entonces, al activarse esa hipervigilancia de lo que gatilló más los pensamientos que tengo, empieza a aparecer toda una situación ansiosa. Que esa situación ansiosa a la vez retroalimenta esos pensamientos y esos pensamientos hacen que nosotros tengamos visiones sesgadas de lo que está pasando. Pensamientos sesgados de eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a prestar atención a aquello que creo que está pasando. Y por ahí no es tan grave, pero como yo ya tengo el sesgo, o sea, la visión cortada, el pensamiento cortado sobre eso, creo que es así tal cual y por eso se desata toda la ansiedad. Entonces, lo que les digo siempre y que les voy a volver a repetir en todos los videos es, fíjense qué es lo que es gatilla esto de la ansiedad, ¿sí? Bueno, este videito está acá, que se me hizo un poco largo, y en el próximo vamos a empezar cada uno de los trastornos a trabajarlos por específico, digamos, cada uno de ellos, y a ver si les doy algunos tips como para darse cuenta si lo tienen y si lo tienen, cómo pueden hacer frente a, ¿sí? Bueno, un beso, hasta luego.